Sí, sí, sí estoy. Qué bueno. Hola, ¿cómo están todos? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Buenas. Lo logré. ¿Lo lograste qué? Ah, hola Lore, Te dijiste. decía, hola Lore. Oh, hola, Fausto, hola, Franklin, hola, Hola, Pau, hola, Lore, ¿cómo Leo. estás? Una cosa que no hemos hecho y que sí les voy a hacerlo ahorita mismo, después de que acabemos esto, es subir el resto de manuales que tengo del bien morir, sobre todo para tu trabajo, Lore. Es Sí, súper difícil, quizás son muy referenciales, hay que tener, digamos que algún interés paleográfico para leerlos, pero algunos son muy importantes y tienen impacto hasta hoy, ¿no? O sea, lo que dice, sobre todo tengo un texto que lo encontré para ti, que alguien es un autor contemporáneo que básicamente les llama algo así como el Ars Morendi es vigente. Y eso es interesante porque el tipo lo que hace es como encontrar en Elizabeth Kubler-Ross y toda esta gente que está trabajando la muerte en la contemporaneidad, elementos que les llevan a los Ars Morendi de la época del 16, 17, ¿no? Y eso es interesante porque fue tu reflexión en la otra clase. Tú dijiste, leo ciertos elementos de estas cosas y me parece estar leyéndome todavía, o sea, parece todavía tener vigencia, a pesar de ser cosas en disputa. Entonces, estimados colegas, sin más, hablemos. Esta es una tarde de sábado, no quería como tampoco, bueno, el libro de Mugenbelt, de la literatura diabólica, espero que lo hayan disfrutado, es graciosísimo, ¿no? Pero básicamente es la otra cara de los Ars Morendi, ¿no? Si los Ars Morendi están intentando de alguna forma homologar, moralizar, de repente Mugenblet lo que hace es mostrarnos que también había en ese momento una exploración iconográfica, una exploración muy profunda, ¿no es cierto?, que era absolutamente lejana, ¿no es cierto?, a pesar de que está hablando y de alguna forma está discurriendo sobre estos elementos, ¿no? Entonces, macaricémonos. Les propongo eso, ¿no? Yo les había propuesto como traer ejes y como conversar, ¿no? Yo creo que desde ahora en adelante empiezan a aparecer elementos visuales de nuestro sílabus, desde la semana 7, me parece. La idea sería que a los elementos visuales, así como ustedes van a hacer el trabajo con esto, los elementos visuales les vayamos cada uno dando preguntas, ¿no? Entonces, una cosa impresionante que a mí me gustó mucho, no sé qué opinan ustedes, es el tema fotográfico. No te esperas de esas representaciones. Intenté ver la película primero y luego intentar leer espacios donde se habla de la novela y todo eso, para no sesgarme, ¿no? Y creo que se entendía claramente que estabas, por ejemplo, eh, eh, no me cuadró mucho la temporalidad, ¿no? Una Inquisición muy tardía, no sé de qué manera estaba funcionando eso, pero eso creo que es más bien un tema como de historiador, ¿no? Pero básicamente, digamos que los primeros elementos que a mí se me vienen a la cabeza tenían que ver con esto, o sea, con la idea de la muerte en México de Lomnitz, ¿no es cierto? Esta idea de una introducción que hace referencia a las ofrendas, al comer con los difuntos, a la relación que el mexicano tiene con los muertos, ¿no es cierto? Y que nos plantea de entrada, ¿no es cierto?, una estructura social que se está diferenciando de otras por su particularidad. O sea, te dicen, nosotros comemos con los muertos, los altares funcionan de esa forma. Me pregunto hasta qué punto, no sé, ya analizando, ¿no es cierto?, la importancia, la relación que ha tenido Europa con los muertos, otras regiones americanas, es únicamente mexicana, ¿no? O cómo se ha mexicanizado esta idea. Me parece que es importante y llamativa, pero no creo que sea un elemento únicamente mexicano, ¿no? ¿Y cómo se pueden leer esas prácticas en un concepto universal, si se quiere? O sea, por ejemplo, esta idea la idea del culto a los muertos como un gran marco explicativo, ¿no? Y también cómo se ha convertido este elemento, ¿no? El elemento del difunto en un elemento ideal de la idea nacional mexicana. Esta diapositiva la escribí antes de encontrarme con un texto, les decía, con la biografía del autor, no el del autor, del director de la película, en la que una de las cosas que decía es que
después de haber leído la novela de Tavern, que no la tengo, por cierto, Franklin, no sé, ahí sí vos tienes que apoyar con eso el debate. Pero él decía que después de haber leído la novela de Tavern, o sea, lo que hace este alemán radicado en México es justamente trasladar una tradición europea hacia México, ¿no es cierto? Y de alguna forma dar este cuadro, o sea, proponer este espacio, ¿no es cierto?, de reflexión. Lo interesante es que el director no solamente se basa en la obra de Tavern, porque decía en la biografía de este director que la escena final, por ejemplo, la que ustedes pudieron ver no en la película, sino en el dibujo animado, es del cuento de los hermanos Grimm. O sea, sería puramente europea y considera que es mejor, por ejemplo, esa escena que como acaba la novela, ¿no? Entonces, de alguna forma, ese era el primer punto. O sea, que a pesar de que salen los créditos basada en la novela de este señor, yo, por ejemplo, yo dije, si es Macario, debe basarse en el cuento de Rulfo, ¿no? Sin embargo, nada que ver, está basado en esta novela. Pero lo interesante es que el tipo había leído el elemento previo, sabía esa existencia al punto que toma ciertos elementos del otro. Y la otra cosa es que deliberadamente usó, ¿no es cierto?, los elementos de estos imprescindibles de la tradición mexicana para constituir un documento que también pueda ser valorado fuera, dentro de la extrañeza. ¿Qué opinión les merece eso? Primero, la primera pregunta que le hago al Franklin, y eso es porque él tiene la novela, ¿no? ¿Cómo acaba la novela de Tavern? Porque dice, si en esta otra dicen, la idea de las velas, la muerte con las velas, ¿no es cierto? Esto es del cuento. ¿Cómo acaba Tavern? ¿Cuál es la...? Bueno, te diré que para mí un poco fue una experiencia interesante volver a ver la película. La había visto una sola vez, pero como que fue lo suficientemente impactante para que me guste, para que me enamore. Sin embargo, esta segunda visión fue muy distinta, no solo porque la había color, que me daba curiosidad, ese tipo de soporte, que yo creo que no le afecta sensiblemente a la historia, para nada, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Pues es una experiencia interesante. Pude como que darme cuenta de qué fugaz es la memoria, cómo uno toma ciertas partes y me fui olvidando del contexto, como quien dice yo me la sabía, pero a pedazos. Ahora, bueno, tengo un poquito más de conciencia de lo que trata. Y luego, claro, pues hacer esta arqueología que tú has emprendido fue curioso, fue llamativo. La novelita, pues la compré en 30 centavos, ¿no? En los libros de casi que de desecho de la librería Luz. ¿En serio? Ahí estaba. Sí, sí. Eh, y claro, el final es muy cortito, ¿no? Si no, si me dan un minuto se los puedo leer. Sí. Dice, como no regresara Macario a buen tiempo, su mujer empezó a sospechar que algo malo le habría pasado. Por eso, muy de madrugada, reunió a todos los vecinos para ir en su busca. Llevaban buscando largo rato cuando lo encontraron cerca de un arroyo en lo más intricado del bosque. Estaba cómodamente apoyado en el hueco de un viejo árbol. Aparentemente dormía y, a juzgar por la sonrisa de felicidad dibujada en sus labios, soñaba algo muy agradable. Pero al acercarse a su mujer, notó que estaba muerto. En el suelo, frente a él, estaban extendidas unas hojas de plátano y sobre ellas los huesos correspondientes a medio pavo, bien mondos. En el lado opuesto, como a 1,5 metros, también sobre hojas de plátano, estaba la otra mitad del pavo, pero intacta. Qué raro, dijo su mujer sollozando. ¿Por qué partiría el pavo en dos? Tanta ilusión que tenía por comérselo todo él solo. Seguramente la muerte le sorprendió antes de que pudiera probar la otra mitad. A pesar de todo, parece que murió feliz. Como que es más o menos literal, ¿no? Lo que se ve en la adaptación. Y la novela es pequeñita, tiene, qué sé yo, pues tiene 88 páginas y es chiquitita, ¿no? Entonces, que creo que fue una experiencia bastante llamativa, bastante curiosa. Y de hecho hay cosas que a uno no le calzan tan bien, ¿no? Esa Inquisición, como que un poco forzada, no sé, algún personaje que no me simpatiza tanto, el que lucra con las virtudes de Macario como sanador, por ejemplo, no sé, pero bueno, es muy subjetivo esto. Y de hecho, pues,
creo que algo tiene la película que no siempre podemos aprenderla. Por ejemplo, alguna vez yo le puse a mi papá, que tiene más de 80 años, para que esté entretenido. No lo acompañé a ver. Ya tú sabes que los mayores son un poco como guaguas. Y mi papá se emocionó y dijo, qué película más bonita. O sea, él tenía otra noción, él es católico, él es creyente, tiene su mundo, su imaginario, qué sé yo. Pero en este caso, pues también es una película que tiene, como que toca ciertas fibras, ¿no? El hecho de esta gran desigualdad social, la misma dirección de arte, ¿no? Como te plantea en cierto momento unos niños andrajosos, hambrientos, y en otro momento unos niños, inclusive elegantes, se podría decir. No te cuentes ese proceso, pero lo vas deduciendo, lo vas percibiendo. Y claro, el cuento está ahí. Yo realmente no sabía de aquello. No me gustó mucho esos dibujos animados, como que es una estética ya un poco de modé, pero obviamente la historia está. Me gustó más el PDF que nos mandaron con la narración de los hermanos Grimm, muy cortita, pero bueno, también tiene que ver con aquello, ¿no? Como ciertas constantes se van dando. Y alguien compartió también un cuento de Paulo de Carvalho Neto, muy breve. Y eso pasa también en la música. Cuando Juan León Vera recogía sus cantares del pueblo ecuatoriano, iba recogiendo versos que, pues, del tiempo de la colonia llegaron a conocerse lo mismo en Chile que en México. Y hay canciones ecuatorianas, o que creeríamos que son ecuatorianas, y que tienen letras transversales. Por ejemplo, La Leña Verde. La diferencia es que La Leña Verde te dice cuando hagas las tortillas. En Chile te canta con la palabra empanadas. Y en México te cantan 25 limones y de la rama. Y en Ecuador, pues con otra melodía, pero te cantan también esos mismos versos. Quizá por allí hay unos puntos de conexión. Y bueno, pues la obra obviamente pues tiene su mérito. No sé, es curioso también un poco, inclusive reflexionar sobre la muerte, pero desde otra perspectiva. Tú ves ahí un López Tarso, el Macario, jovencísimo, sí, pero a la vez pues buscas cualquier video que los hay de sus últimas entrevistas. Hay ciertos programas mexicanos un poco que digamos, eh, sensibleros, no sé, sensacionalistas, algo así, no recuerdo, hay una serie que se llama algo así como Detrás del Mito, y ya ves, pues un López Tarso acabado, ya casi que decrépito, ¿no? Pues, y así con muchos casos, ¿no? Entonces, muchas lecturas, como decíamos, no recuerdo qué expresión usaste, pero te referías a esas coincidencias. Yo pensaba en otra metáfora, el juego de espejos, que es lo que también se va poco viendo, ¿no? Bueno, pues en buena hora que nos haya gustado, sería bueno escuchar otros criterios sobre la película, qué les pareció, cómo les llegó. Súper interesante lo que vos manifiestas y creo que conecta además, o sea, sin querer queriendo otra vez para usar el chavismo, conectó con lo que estábamos haciendo, ¿no? Porque los Grimm de alguna manera lo que eran era una suerte de folcloristas de otra Exacto. época. O sea, estaban recorriendo los pueblos, encontrando estas leyendas, esta suerte de demonología popular, ¿no? Algunos son el género que nosotros conocimos cuando éramos pequeños, creo que todos, porque no están aquí los chicos de la universidad, como cuentos de hadas. Las tramas son realmente en ocasiones escalofriantes y brutales, ¿no? El mismo hecho, yo por ejemplo, alguna vez, yo me acuerdo que muy chico, mi papá me regaló unos cuentos de Perrault, del autor francés, el autor del Gato con Botas, ¿no? Pero que tenía, por ejemplo, me acuerdo un cuento de una bella princesa y su hermana, ¿no? Hubo una maldición y la una cada vez que hablaba vomitaba sapos y entonces es súper fuerte la imagen, ¿no? La sensibilidad de esas generaciones. Pero al mismo tiempo me parece que encontramos a unos autores, ¿no es cierto? Porque vamos haciendo esta reflexión de la que haces tú, no solamente a nivel o sea, de dónde proviene la película, porque tiene un autor que parece que fue consultado, Travel, para realizar la película, sino cómo el cine de esta época está idealizando ciertos elementos del México popular, ¿no? O sea, como tú bien dices, es Ignacio López Tarso. Su mujer, a todas luces, es una mujer blanco mestiza, eh, eh,
nada que ver, ¿no es cierto? O sea, es como que también ellos están intentando construirte una pobreza desgarradora, pero una pobreza vistosa, ¿no? O sea, eso me parecía interesante. Y en ese sentido, es lo que yo le citaba a Lomnitz, ¿no? Muchos de estos elementos relacionados a la promoción de la muerte en México aparecen como un gran ideal nacional. Es parte yo pongo más adelante, me parece incluso, yo me ponía a pensar, hay un texto que seguramente lo has leído, Franklin, el texto del profesor Bustos sobre los idearios de la nación ecuatoriana, ¿no? Claro, ¿Ya? sí. La nación. Exacto, y es muy importante porque todos estos nacionalismos son construcciones. Y para Lomnitz, así como para nosotros, por ejemplo, la idea de un conservadurismo moderno, de un liberalismo eficaz y lo que sea como parte de la construcción nacional y de un mestizaje. En ese sentido, por ejemplo, incluso exploro los mismos textos de la Mercedes Prieto en torno a la misión de Rosa Lema en el gobierno de Galo Plaza, cuando por ejemplo, este gobernante está intentando pensar cómo debería ser un indígena ecuatoriano, ¿no? O sea, cómo debería ser el indio ecuatoriano que se muestra afuera, ¿no? Y mandan a esta misión a Nueva York, a que se tomen fotos en 15 espacios. ¿Sí has leído ese libro, ese estudio Surge la nación. No, el de Mercedes Prieto sobre la misión de Rosa Lema? No, pero en todo caso te puedo contar algo. En los libros que tengo pendiente entregarte, hay un cierto ensayo, estudio sobre la fotografía. Y es curioso, pero supuestamente de algún diplomático de segundo rango, tercer rango en Estados Unidos, llegan al municipio de Riobamba unas cartas pidiendo fotos de la ciudad, de sus paisajes, de sus industrias, de sus parques. Y dice, pero que cuidado nos vaya a mandar indios. Y presenta una imagen muy deprimente de que el indio pues como que hace quedar mal. Y no solamente que se refiere al indio de la ciudad, sino también a los indios salvajes y emplumados. Entonces es un poco esa idea que se tenía, que creo que también va calzando un poco con lo que planteaba Blanca Muratorio, ¿no? Exacto. Como que por ahí se va cerrando. Y hay otra cosa, ¿no? O sea, lo que propone en el caso del gobierno en el gobierno de Galo Plaza es la primera vez que se visita el cementerio de Calderón con fines turísticos, por ejemplo. Claro, y hay un informe en el que dice, miren, estos manes comen con los muertos y es vistoso. Entonces lleva a gente a ver ese ritual y dice que se promueva, ¿no? Sin embargo, el indio de Llano Grande, el indio de Calderón, no está muy sucio. El indio que debe mostrarse fuera es el indio de Otavalo. Y hay todo un proyecto nacional para mostrarlo. O sea, y es lo que hace José Domingo Lazo. También. O lo que deja de hacer, porque también en ciertos casos oculta o altera. Exacto. El texto de Mercedes Prieto podríamos proponerle como una lectura alternativa, no es muy largo, a esto, ¿no? Porque esta gente está construyendo un imaginario del indígena mexicano, pero es un indígena mestizo. O sea, sí, o sea, es como que quiero mostrarte, incluso la pobreza te puedo mostrar, pero la raza sí me afecta. Y en ese sentido la interseccionalidad sí funciona como categoría de análisis, ¿no? Entonces, sí, y demos paso a otros. ¿Qué opinan ustedes de esto, no? O sea, no sé si se plantearon eso. Si como al Franklin les resultó acartonado ciertos momentos de la película. A mí era como que en algún momento yo decía, esta actriz, la esposa de Macario, guapísima. Como que mejora la raza, por usar una expresión que es grosera, pero que es lo que están haciendo es eso. O sea, es una pobreza maquillada, ¿no? O sea, ¿quién es esta persona? Evidentemente, intentas retratar esa cuestión, ¿no? Pero el fin era el Oscar. O sea, a mí también, no me acuerdo cómo se llama el director, es con G, Guardón, algo así es. Sí. El tipo dice, ¿no? O sea, el objetivo era generar una película mexicana que gane el Oscar. Uh-huh. Y parte de ganarte el Oscar es apuntalar los estereotipos que tienen de nuestro país. Uno de esos es el mexicano y la muerte son una cosa. Pero lo importante de haber hecho la arqueología, como les dije, es que esta película puede ser todo lo mexicana que sea, pero es tradición europea. O sea, eso es lo interesante, ¿no? Y nos suena a nosotros, si no leemos Los Hermanos Grimm, te suena mexicano 100%. Y dices, hijo de madre. Confunde. Una última cuestión, no quiero acaparar la clase, pero hay una escena que es como que un poco chocante,
porque Macario es un tipo amargado, como que no, resentido yo creo que no, pero sí indignado. Y pues él no puede comprarles una golosina, un juguete a sus hijos. Pero su mujer les dice, escojan la calavera que quieran. Y los niños son molestosos y están, insiste e insiste. Y ella no tiene problema en comprarles la calavera que quieran. No se ve lo que les compra, pero les dice. Entonces, aparte de que ya tienes una mujer estetizada, mejorada, lo digo pues subjetivamente, ¿no? Y pues de esos choques también entre los personajes, ¿no? ¿Cómo es que hacen pareja dos mundos que después de todo no pegan? Hay que ver eso. O sea, yo no hablaría del... O sea, la idea de la época es la idea esta que tienes, ¿no es cierto? De incluso, por ejemplo, ¿se acuerdan lo que pasaba con el ballet Hachiwa, no? O sea, que eh, ibas a recibir a la gente en los cócteles o lo que sea, pero eran chicas universitarias, lo que sea, era como que el indígena de verdad no se muestra. O sea, y eso voy, o sea, es una propuesta política, ¿no? Qué opinan los demás? Pero yo había visto hace años, Macario, igual fue así de pura suerte, un día cambiando canales y me enganché, pero no había hecho como el ejercicio de ponerme a hacer como lo que hicieron ustedes, ¿no? Buscar. Vi lo del Oscar, pero no llegué a esto de que tenía que ser una película mexicana, ¿no? O sea, que represente, digamos, lo que es ser un mexicano. Pero tienes tu calavera. Pero tengo calavera de México. Y es inevitable, porque tú llegas a México un par de semanas antes de finados y eso está inundado de calaveras. Está inundado. Es como decirte la colada morada ahorita en todas las panaderías de Quito. Entonces, sí, me caí en cuenta esto con el relato de los hermanos Grimm y me pasó lo que te pasó a ti, Leo, con la actriz que hace de la esposa del Macario, ¿no? Está bastante blanqueada es como una pobreza estética. Exacto. Eso es lo que están mostrando, ¿no? Pero, y se me viene ahorita en esa idea de querer mostrar lo mexicano, se me viene la idea de esto del Coco, ¿no? De la película que hicieron, ¿no? O sea, le explotaron lo más que pudieron a toda esta... A ese, ya creo que sería, le podríamos llamar ese folclore de México, ¿no? Porque así está vendido como folclore. Me gustaría ver ese libro que tienes de la idea de muerte en México, no sé si tiene otra Míralo otra ahora. perspectiva para entender diferente, porque tú llegas como turista atraído por esa idea, pero debe ser totalmente diferente, o sea, debe haber alguna diferencia ahí, ¿no? Entre lo que te ofrecen y lo que es la experiencia, lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Te Claro, quiero un ratito, dame un minutito. Simplemente, verán, uno de los objetivos que yo les planteé al principio es que sus trabajos los podamos llevar a los encuentros iberoamericanos. De alguna forma, como sacar trabajos y mostrar, ¿no? Yo me acuerdo que una vez, cuando iba a hacer el encuentro de México, que creo que fue en el 2013, ¿no? Los mexicanos son muy chauvinistas en esto del tema, ¿no? Es como que intentan acaparar, nosotros tenemos la mejor tradición y bla, bla. Y de hecho han explorado muchísimo. Es una antropología, una historia de la muerte muy compleja, la mexicana. Y ahí, en alguno de estos espacios, surgió una disputa que quizá tendría que ver con lo que vos dices, Pau. Como los encuentros iberoamericanos siempre son o en difuntos o un poquito antes o un poquito después, esta gente decía, se pelearon entre ellos, ¿no? México tiene 5 redes, por lo grande y por lo importante del tema, ¿no? Entre ellos la de ICOMOS, o sea, es decir, centralizan el tema de valoración de UNESCO. Y en una de estas mesas, cuando ya se iba a hacer el encuentro de México, se pelearon entre ellos. Y había gente que quería, una de las disputas era, porque te iban a llevar a lo mismo que ven los turistas. Y los otros decían, oye, pero no es así, o sea, la verdad es que no es así, ¿no? Y se peleaban por eso, o sea, esto ya es una maquinaria para los gringos. De hecho, al punto, un profesor de la UNAM dijo, si eso es Halloween, dijo, los mexicanos no salimos, esto es Halloween, se disfrazan y se enojaron y se pelearon entre los mexicanos y otros y tomaron la opción de hacerle el encuentro
fuera del DF, en un pueblito, alguna cosa así, como para que veas realmente cuál es la función de los altares. Pero una de las primeras cosas que se dieron cuenta en el 2013 era que había esa disputa. Cuando estrenaron Coco, la mitad de la red mexicana fue con pines de coco y la otra mitad les criticaba porque decía, no tiene nada que ver con lo que somos, no tiene nada que ver con lo, o sea, esto es Disney, infantilizaron, le banalizaron a nuestra tradición cultural y también se disputaron, ¿no? Y la otra cosa tiene que ver con esto, o sea, que cuando al mexicano, por ejemplo, les llega un libro, ¡pum!, como Lomnitz, y de repente les dice, no, no eres más afecto a la muerte que cualquier otro latinoamericano, o no eres o no tienes, o sea, o no son tus indígenas los únicos que han tenido, digamos que, prácticas relacionadas, los tipos, al punto que uno de los que me atacó fue el Miguel Ramos, ¿no? Que dijo, pues si ni siquiera es de aquí, dijo. Yo enseñó 25 años en la UNAM, o sea, antes de irse a Colombia, donde estoy. Pero claro, el problema era ese, ¿no? Es como decir, ¿por qué viene este tipo a decirme qué soy, ¿no? Pero de alguna forma, el punto de vista, el punto de partida del OVNIS es que hay un eje que cruza la razón del mexicano a nivel de nacionalidad, y ese eje es la muerte, y se construyó en el siglo XX. O sea, esta muerte como el gran espacio, ¿no es cierto? No solamente el mexicano no teme a la muerte. ¿Y cuántas películas ustedes han visto? O sea, en la que, por ejemplo, cruzan la frontera y aparecen ya puestos sombrero de mariachi y en un lugar donde está lleno de calaveras. Entonces, es una suerte también de vaciamiento del significado de lo que significa eso. No sé qué ibas a decir, Franklin, te interrumpí. No, no, más bien, excusa. Un apunte muy, muy personal. Yo fui a México ya a fines de noviembre del 2018. Y claro, no esperaba ver Disneylandia ni tampoco un gran comercio de ese tipo de cosas, así, ya no era el momento. Y lamentablemente no preví bien las visitas a los cementerios. Y pues terminé recorriendo 4 o 5 cementerios más bien pequeños, ¿no? Obviamente, pues el asunto es que sean pequeños o grandes, son lugares riquísimos según cómo los leas, cómo te aproximes. Y en algunos sí llamaba la atención cierta decoración, porque si en los cementerios de Estados Unidos visitan y les ponen arbolitos de Navidad y muñequitos de los Simpson, allá había bastante este papel así calado, las calaveritas, algún tipo de motivos, todavía se veían algunos restos. En todo caso, puede visitar. No fue tan sencillo porque te ponían alguna traba, como que si fueras a hacer a lo mejor si iban finados, nadie te decía nada, ¿no? Pero bueno, logré por lo menos observar unos 4 cementerios así pequeños, el español, el inglés. ¿Qué te digo? Es importante, sí, pero no eran los cementerios, por ejemplo, ¿El Panteón Francés conociste? Sí, sí. Sí, voy. Ese no es. Me conseguí un libro, sí, fui muy afortunado en eso, pero no pude conocerle precisamente. Y algún otro que es importante. Pero sucede que tuve la mala suerte de que mi guía no era el adecuado y me llevó al cementerio francés o panteón francés. Pero sucede que no era el que tú dices. Era un cementerio privado. No, Y pues como estábamos en taxi, ingresamos, se llamaba también francés sencillamente, ¿no? Y qué te digo, elegante, amplio, jardines, mausoleos, ya de unos 40, 50 años y todo. Pero claro, pues enseguida nos mandaron sacando, ¿no? Y ahí se acabó toda la hospitalidad mexicana y todo aquello. Y pues sí, me dio cierto pesar porque yo habría querido un poco también fotografiar esa imagen de la muerte de los acaudalados en este caso, ¿no? Por ejemplo, la familia López Portillo, que fue uno de los mausoleos que llegué a ver. Pero pues no pudimos usar sino la cámara, 3, 4 tomas del celular un poquito y nos dijeron que nos vayamos, casi groseramente. Y dice, este es un lugar privado. Y cuando salí, pues el taxista me dijo, míralo de una buena manera, ¿no? Al no hacer nada hiciste algo. Sí, pero pues obviamente no, como que se siente realmente esto de que es una muerte como en cualquier lugar. Y lo otro, pues, por ejemplo, seguramente ese famoso encuentro de Mixquic, en uno de los lugares de entierro, entiendo que de la capital, pues seguramente es algo un poco más acotado, más prefabricado, ¿no? Y allí alguna eventual explicación.
Eso es interesante. Ojalá podamos algún rato irnos a México, pero ya ponerte en contacto con la gente de la red mexicana. La arquitecta Ethel Moreno es la que hizo la obra del Panteón Francés en 2 volúmenes, tiene también del Panteón de San Fernando, me parece que sacó este año del Británico. Y verás que tengo la misma impresión tuya, es un gran panteón, son panteones importantes de acaudalados que no se diferencian de los que tú puedes encontrar en Lima o en Santiago, ¿no? En el presbítero Matías Maestro, en Quito en menor medida porque somos una ciudad pequeña, pero eso, o sea, no le noto, esta cuestión del folclore aparece en los bordes, ¿no? Y muy vinculada al tema de lo popular. Por eso querían, el pueblo el que querían llevarnos era Pátzcuaro. O sea, no estar en el DF. Y ellos decían, en el DF no, incluso que la gente se estaba disfrazando y todo. Y a mí no me parece mal, y eso es lo que quiero que partamos de ese punto de vista. No estoy hablando de que hay una cultura prístina que rescatar, sino que no, o sea, a lo que voy es que esto es parte de una construcción de un proyecto nacional latinoamericano importante, que es México, ¿no? Y que no es solamente el tema de una bonita estética y que tiene un gusto por la muerte y que es llamativo, ¿no? Y ciertamente, como en Colombia, México ha estado azotado por violencia mucho tiempo, ¿no? O sea, y grandes periodos de gran violencia. Yo me acuerdo una frase que dijo alguna vez mi compañera Viviana Velasco en una clase que decía, la gente piensa que estamos viviendo tiempos violentos. Cuando regresas a ver el siglo XIX, te das cuenta de lo que fueron los tiempos violentos. Esos eran tiempos violentos, donde te hablan de una batalla menor, 70 muertos, 100 muertos. O sea, es una cosa brutal, ¿no? Y en México, en Colombia, se han vivido tiempos de desaparición y todo, y de alguna forma tienes que leer la muerte desde otra perspectiva, ¿no? Pasemos para que hable el Fausto y la Lore más, más elementos. Primero el nacionalismo ya lo hemos como tachado, ¿no? Este es, por ejemplo, uno de los elementos, a mí me parece impresionante, eso sí, la estructura que tienen, que te plantean a nivel de fotografía, ¿no es cierto? Pero vaya, hay un montón de manifestaciones de ese tipo, ¿no? Aquí pongo, por ejemplo, la muerte como espacio de extinción. ¿Qué críticas sociales se evidencian en el tratamiento fantástico de la muerte? Y aquí cuando cito lo fantástico, me ponía a pensar en Todorov, ¿no? Primero vi la película y luego el cuento de hadas, entre comillas. Pero esta idea de lo fantástico como algo que si se explica convoca elementos, ¿no es cierto? Mejor dicho, lo fantástico como estos elementos, estas explicaciones de la vida cotidiana que vienen atadas de elementos de fuera de la normalidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué medida, ¿no es cierto?, este lenguaje visual está rodeando estas narrativas de la muerte? Eso en primer lugar. Aquí les pongo la idea de Macario y su pareja, ¿no? Que me parece una bonita fotografía como para entender lo que habíamos dicho antes. Y aquí viene otra cosa, otros 2 puntos que abro, ¿no? El tema de la negociación, ¿no? Que básicamente ha estado presente desde que iniciamos el curso. Dios, ¿no es cierto? Ahora que leímos o que estamos intentando meterle a los temas de Lars Morin, toda la cuestión, a partir del siglo XII, este Dios que castiga tiene que tener una némesis similar, ¿no? Entonces la idea del demonio y por último la idea de la muerte. Dios, el demonio y la muerte. La muerte que aparece como ese tercer gran negociador, ¿no? Entonces yo les pregunto, responde a las estructuras clásicas que hemos venido advirtiendo en las danzas de la muerte, en los Ars Morendi, ahora en la literatura satánica, ¿no? Y cómo se resuelve la tensión del hombre, ¿no? O sea, esa es la pregunta. O sea, ¿cómo ustedes piensan que se resuelve la película? En lo extraño, es decir, en la solución que da la esposa. Básicamente se murió y lo que asistimos fue a una elucubración de lo que vio el hombre mientras comía el pavo. O en la presencia real de la muerte, que fue la que dejó la mitad sin comer. ¿Qué opinan? Ahora sí, pues. Dale, Lore. Yo creo que en la mitad que no comió fue muy simbólico. Así como al inicio le preguntaba, ¿y por qué me compartiste a mí, no a los 2 primeros personajes? Y era porque decía, es que en el primero no creo porque siempre engaña a la gente. Entonces toda esa idea muy fuerte de
el demonio como el que me va a traicionar y me va a engañar y nunca voy a ganarle al diablo y no me va a dar y más bien yo voy a perder. Y en el sentido de Dios, es como esa idea muy generosa, cargo de conciencia, culpabilidad, que también hemos visto como ese sentido de pecado. Entonces ahorita yo estoy comiendo todo y al final me voy a sentir mal por hacer algo por mí mismo que yo quería hacer, que es no compartir, por ejemplo. Y con esta tercera parte era como, el tercer personaje, ahora sí yo voy a ganar y tú también vas a ganar, porque me vas a dar tiempo antes de morir. Y yo también te voy a compartir. Entonces más me da la sensación de que es otra mitad que no comió la muerte más que él no comió. Y muy, muy simbólico, como en todos los otros cuentos que vimos también era como una forma de igualar. La muerte iguala y es más justa que el diablo y Dios, que está concebido muy fuerte. Pero en la actualidad es como no, la muerte no iguala ni es justa, más bien en un primer estado es como que fuera injusta. Otra cosa que me llamó también la atención bastante, claro, esa distinción de clases sociales cuando el niño le dice a la mamá, y cuando yo me muere y regrese voy a encontrar la misma comida, y era en el altar simbólico de las tortillas con frijoles. Entonces, ¿por qué? Y ya no quiero regresar porque voy a seguir comiendo lo mismo, o voy a no tener tantas ofrendas. Eso también es muy simbólico. Acabas de decir una cosa súper fuerte, ¿no? Parece que en un momento la explicación esta de que le terminando la muerte es porque dentro de las tres entelequias es la más justa. Ese aporte que acaba de hacer la Lore es como, wow, súper fuerte. Porque claro, hay tres explicaciones, ¿no? O sea, tres posibles explicaciones. La primera es que nunca, o sea, la muerte es una alegoría y el tipo simplemente estaba comiendo y se murió y imaginamos lo que le pasó, ¿no es cierto? La otra es que efectivamente la muerte comió y lo que encontramos ahí son los despojos de lo que la muerte estaría comiendo simplemente de manera simbólica, porque se le ve comer en la de parte, ¿no? Y la otra opción sería que efectivamente pasó todo, ¿no? Es decir, todo lo que vio Macario pasó y es un acto maravilloso, ¿no? Entonces, hay esas mezclas, ¿no? Pero o sea, las interpretaciones posibles son enormes. ¿Qué opinas vos, Fausto? O sea, digamos, lo único que yo me parece que también es interesante y que quizás discreparía es que efectivamente la muerte le dice a Macario que todo se trata de un orden superior, ¿no? Entonces, no es que la muerte también puede obrar con libertad. Entonces, a mi modo de ver, permanece como esta idea de un orden superior que sería Dios y que, digamos, demanda sobre la vida y muerte de la gente. Ahora, claro, ya haciendo el análisis que ustedes realizan, yo divido como en tres partes del tema, ¿no? El primero es que, claro, ya cuando vi que era un tema de los Grimm, era como que entraba en contradicción la idea de lo que tú mencionabas inicialmente como de una demonología popular, especialmente cuando se habla del diablo y especialmente del diablo derrotado. Frente a una visión inquisitoria donde la Inquisición era extremadamente poderosa y el diablo, digamos, representaba probablemente otra figura. Ahí no sé si es que realmente hay una correspondencia en los tiempos. Segundo, me parece que es interesante cómo se exploran varias cosas, ¿no? O sea, la culpa, digamos lo que mencionaba Lorena, el tema inicial de la culpa. Por otra parte, también la idea de que la muerte es igualitaria, es decir, te iguala a pesar de estas diferencias sociales. La muerte afecta tanto a ricos como pobres, pero que finalmente es inevitable, ¿no? Entonces, que no hay nada que hacer y por supuesto también como que hay un tema, un trasfondo moral sobre la idea de que debe haber un buen comportamiento y que si es que tienes un don, tienes, digamos, trabajarlo de una manera muy, muy acotada, muy mesurada para que no seas, digamos, no obtengas las consecuencias de las acciones que cometes, que es un poco la percepción de Dios, ¿no? En términos ya de forma, ya ubicando la película, el contexto, digamos, de quizás, no estoy seguro realmente si es el siglo de oro mexicano. O
sea, en realidad a mí no me llamó la atención, digamos, la blancura de los personajes, digamos, de esta representación un poco folclórica, teatralizada de la pobreza mexicana, porque es lo que usualmente vemos, ¿no? No creo que solamente sea exclusivamente México, yo creo que ese es un fenómeno, digamos, que los medios televisivos siempre muestran, novelas, películas, creo que va por ahí. De ahí una cosa que sí me disgustó, la película no le digerí honestamente muy bien en la primera parte. La fotografía me parece súper chévere, pero la banda sonora me pareció terrible. O sea, no hay, nunca termina el momento, la música nunca determina un momento en que para la tensión, ni siquiera en los momentos de felicidad. Siempre está en tensión. Entonces, como que también, es como que esta situación de vivir, digamos, de toda esta aventura que sufre Macario es como una permanente tensión, ¿no? O sea, nunca hay un momento de paz realmente, y probablemente el único momento que paz surge el momento en que él, ni siquiera cuando está en las velas tiene paz. Entonces, solamente el momento en que muere es como que hay un momento de paz y digamos como de regocijo, ¿no? Y luego este tema como de nostalgia, de dolor, pero nostalgia también de que tus hijos serán como el padre y demás. Yo creo que eso podría como rescatar del tema, pero yo creo que la contradicción principal es como este tema del el diablo derrotado, una muerte, digamos, que acompaña, que iguala frente a una situación de México que es probablemente en los años 60 muy distinta a la que se vivía en el medievo, ¿no? Entonces eso como que me hizo entrar en contradicción respecto de lo que hemos leído con, digamos, la posición de la muerte y un poco la situación de Macario y su cambio de estilo de vida y demás. Cierto es lo que vos dices. Dicen que ver una película con un historiador es un trabajo de horrible dimensión, porque normalmente si es una película que tiene elementos históricos estás viendo y te fijas en cosas, ¿no? Y aquí realmente la película no es su finalidad ser históricamente correcta. Y creo que vos encuentras elementos que ahora que estamos explorando, ¿no es cierto?, provienen de distintas épocas. Pero, por ejemplo, la tradición del diablo burlado y la del diablo de la contrarreforma, sabemos que ahora que son contrapuestas y que son distintas, ¿no? Un quiteño vacila con orgullo cuando sale su leyenda de Cantuña, cuando es una más y de hecho tiene una raigambre muy antigua, ¿no? Esta idea de que, sí leyeron en el texto de Mugenbel, ¿no? El diablo y el puente, que dice que, bueno, al diablo se le engaña con tonterillas, ¿no? Entonces, el diablo te va a construir un puente entre tal y tal, pero pide que las 3 primeras cabezas que pasen por el puente sean suyas. Y el poblado, luego de que acaba el diablo, lanza una cabeza de col, pasa un gato y un perro. Y el diablo, se va al infierno muerto de las iras. O sea, esa idea del diablo burlado es bastante vieja, ¿no? Y de hecho, se va complejizando después de la contrarreforma, porque ese diablo al que se le puede hacer chistes, al que le puedes ganar, ¿no es cierto?, no era un diablo efectivo para la evangelización. Sin embargo, por ejemplo, aquí aparece en una inquisición muy tardía, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, los elementos que te ponen, ya una inquisición que no hubiese procedido de esa forma. Pero más allá del elemento simbólico, ¿no es cierto?, un diablo burlón, un dios bastante sereno y una muerte ambigua, le vemos a ese personaje, ¿no es cierto?, que está de alguna forma discurriendo en estas 3 opciones. Una cosa que es importante, por ejemplo, es la astucia que tiene el personaje en ciertos momentos y en otros no, ¿no? Por ejemplo, cuando le dice, te doy todos mis botones, son todos de oro. Y él dice, bueno, ¿qué haría yo con oro? Me meterían preso por ladrón, ¿no? O te doy este bosque, ¿no? ¿Qué significa la propiedad? ¿No? Para una persona en la que dice, igual yo tendría que trabajarlo porque nadie me va trabajando, no, o sea, pero hay una noción de lo que, o sea, trae un montón de elementos. Yo, gracias, Franklin, otra vez por haber traído a colación esta película. Vamos a la siguiente, para que vean solamente en una película como, aquí, por ejemplo, digo, no. Bueno, aquí esto es un poco ya lo que les había dicho, ¿no? O sea, el festejo de muertos como un componente de impacto. Aquí ya empiezo a hablar un poco ya cuando había visto el cuento, ¿no? Y me impresionaron 2 cosas del cuento. O sea, y les soy sincero, me impresionaron 2 cosas. La primera era que me parecía que la argucia de Macario, ¿no es cierto?, al intentar voltear la cama para que la muerte esté en este caso, a los pies, ¿no?
y que al final en la película no lo logra hacer, pero parece que en el relato sí, ¿no? Es decir, que tú puedes burlarle también a la muerte, ¿no? Le das vuelta a la cama rápido y plic, le sanaste, yupi, todo bien, es importante, ¿no? Y por último, la hermosa escena final que es esta, ¿no es cierto? De la idea de las vidas humanas como esas velas que se apagan, la sanción que recibe de la muerte, esta muerte mucho más brutal en el cuento europeo que en la película, ¿no? Esta muerte acá es como más aleccionadora, ¿no? Y aquí hay una relación interesante, ¿no? Macario, la enfermedad y el juicio social. Y me venía evidentemente por lo que Fausto acaba de mencionar, este diablo burlado, este personaje que crece económicamente, me venía a mí a la idea que tenemos del diablo quiteño, de Cantuña, ¿no? Sí se entiende, ¿no? O sea, en este caso el herrero, una leyenda que en este caso no sería la de la enfermedad, pero una leyenda y el juicio social también, ¿no? Y la relación de la muerte y cambiante en ambos textos. ¿Qué opinarían de esto, de este último elemento de debate? El juicio social, ¿no? Cuando empieza a curar y se vuelve rico, se hace objeto, no es raro que, o sea, no me parece raro que sea el médico el que le denuncia, ¿no? Sin embargo, es un tipo muy pilas en ciertos momentos y no sabe en otro momento no sabe cómo de alguna forma encubrir socialmente su poder de curación, digamos. Yo hubiese sido más hábil, ¿no? O sea, es como decir, bueno, si la Virgen me inspira, pues no les digo que se vayan y les doy el agua y ya, ¿no? Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? Volvamos otra vez al Franklin. ¿Sabes que no te escuché porque se congeló la imagen más o menos unos 30 segundos? La mía, Sí, sí. avisaránme si me congelo. La idea, lo que estoy preguntando ahorita es un elemento importante que me surge a mí en la película, es esta relación entre Macario, la posibilidad de curación, o sea, la enfermedad, y el juicio social, ¿no? Se hace un complicado entramado o sea, por un lado se le cree y se le certifica, pero por otro lado también hay ese juicio permanente a la figura del personaje, ¿no? Entonces, ¿cómo le explicarías? A la Lore quiero preguntarle cómo le sentiría a ella en relación al diablo quiteño, ¿no? O sea, a esta idea del pacto de Cantuña. Básicamente son esos pactos que pasan, ¿no? Sobrenaturales, dentro de lo extraordinario, que habla Todorov. No sé, yo creo que probablemente allí hay algo de la idiosincrasia latina y lo quiero contar desde una casualidad de esas que a veces pues no lo son tanto. Yo me encontré un librito de un autor raro, Fromis, parece que es francés, llamado La Condamine en América. Y me llamó la atención, pues de pronto así ojeando veo que mencionan a Maldonado y digo, bueno, pues comprar esta novela. Y es una forma de contar la historia de la misión geodésica en Ecuador, con énfasis en la Condamine. Pero va intercalando ciertas reflexiones, ciertas divagaciones, y una de ellas tiene que ver con la envidia, como una especie de herencia española que fue traída a América, casi que trasplantada. Eso en ese libro. Alguna vez en España, en Sevilla, íbamos unos compañeros que teníamos unos cursos en la universidad, ya a la noche tomando un bus, y éramos 4 o 5, y un sevillano ahí, pues que se nos acercó a hacernos la conversa, que de dónde son, que esa manera de hablar, bueno, y se portó simpático, hasta dijo que nos invitaba a la casa. Y de pronto dijo, ustedes no saben, hizo alusión al deporte nacional. Y dijimos, ¿el deporte nacional qué es? O sea, ¿a qué se refería? Yo pensaba que era el fútbol o algo así, pues. Y decía, no, hombre, no, la envidia, la envidia. Entonces, como que era algo muy presente, ¿no? Espero no estar haciendo una reflexión de campanario, pero como que algo así se ve también en esto, ¿no? Esa especie de reacciones, el celo, el fijarse en lo que hace el otro, y como que eso es el instrumento que usa el destino, o llámese como sea, para que la alegría del pobre dure poco. Es decir, para que ese poder de sanación y todos los beneficios que le trajo a su familia duren poco.
y la muerte pues termine revelándose como igualadora, aunque las vidas pues sean muy disímiles. Eh, Creo que eso también se refleja bastante en la música. Eh, yo no sé si siempre estuvo en el cementerio de Riobamba una frase llamada ex vera qualitas, al menos después, exhibida públicamente, quiero decir, como una escritura expuesta. Pero cuando remodelaron el cementerio, más o menos hace una cosa de unos 20 años, hicieron un portal y pusieron esa expresión latina, ex vera qualitas, aquí está la verdadera igualdad, que es un correlato de un sentir, pues, de muchos lugares, de muchas circunscripciones. Hay una salsa colombiana muy simpática que tiene un estribillo que dice, las calaveras todas blancas son. Y esta reflexión está presente en muchas obras. En El Quijote, por ejemplo, no habla específicamente de la muerte, pero por decirte, compara a las piezas del ajedrez como elementos que tienen su jerarquía, pero que cuando van a la caja después de que se terminaba de jugar, todas se mezclan y todas entran en desconcierto. Entonces, no sé, por ahí se me ocurre hacer este apunte. Pero ahí verás, ahí yo tengo, o sea, analizándolo como en términos sociales, socioeconómicos, claro, una de las reflexiones que yo tenía con la película era como que es la historia de un muy mal negocio. O sea, finalmente es, y digamos, ya si es que uno se mete más en esa reflexión, es como que, a ver, en un orden social de diferencias, te metes a apostar, digamos, a jugar con la muerte porque tienes, digamos, mucha indignación de tu situación social, entonces comienzas el juego, ¿no? Entonces, si te metes en el juego, te metes en la rueda. Entonces, esta rueda es una rueda de tomar decisiones en las cuales indiscutiblemente tienes un factor a favor que es tu ventaja competitiva, ¿no? Que es esta agua bendita que permite curar. Entonces, es como que también hay un tema ahí de negocio donde efectivamente comienzas a hacer el tema y efectivamente creces económicamente como consecuencia de ello, pero nunca lo manejas de manera estratégica en el sentido de que nunca estás verificando cómo obtener el máximo provecho. Es decir, el máximo provecho derivaba de atender exclusivamente a los ricos y no a los pobres, pero no había esa diferenciación. Entonces, como que efectivamente hay este tema de visión estratégica respecto a qué es lo que tenía, por ejemplo, don Ramiro, ¿no? Inmediatamente le convirtió en negocio y Macario era básicamente su empleado. Entonces, digamos, él sabía que podía obtener un rédito de este don, de este rédito de la muerte, pero finalmente era un mal negocio, especialmente para Macario, porque una de las situaciones era decir, bueno, finalmente, ¿para qué tanto éxito si yo voy a morir? ¿Para qué tanto esfuerzo si al final del día no vas a poder contra fuerzas que están más allá de ti? Que no solamente son la muerte, ¿no? Son la iglesia, son el Estado, son el doctor, porque digamos la envidia como parte del sistema económico básicamente ha existido desde siempre, ¿no? Digamos, se profundizó más con la finalización del sistema feudal, cuando en lugar digamos, de ser un siervo y estar bajo tu señor, ahora lo que haces es vender tu fuerza de trabajo por un salario. Entonces es como que das por descontado que hay ese conflicto socioeconómico porque es básicamente la manera como, entre comillas, el mundo siempre funciona, ¿no? Se complejizó absolutamente más a raíz de los análisis y es cierto, ¿no? O sea, es como que de alguna forma, más allá incluso el tema de la curación, la enfermedad, la muerte, los poderes fácticos fueron los que le terminan acribillando y cercando al propio curandero, ¿no? O sea, ese poder era vacuo, fuera del espacio donde estaba ejerciendo esa actividad económica. ¿Qué opinas, Lore, de lo que te había preguntado? Bueno, dos cosas. Primero, con esta yo creo que en pueblo chico, infierno grande, todo se esparce con chismes. Entonces, si fuera otra lógica de que no existiera el chisme, capaz de esa botella lo hubiera tenido durante mucho tiempo y no pasaba nada y todo se esparció a través de las vecinas que contaron al otro y luego el pueblo ya lo sabía enteramente, que claro, es otra hipótesis de trama. Eso. Y lo de que decías del diablo, claro, verlo, por ejemplo, como lo que se cuenta aquí. Él eh, que no pudo o no alcanzó o esa idea de dejó para mañana lo que podía hacer y no lo hizo a tiempo y le cogió el tiempo, hace un pacto, entonces queda como una idea
¿Será porque es vago y necesita hacer un pacto más fuerte con alguien más para terminar un trabajo? Y esa es la idea de Cantuña con el diablo, pero ya visto desde otra forma, por ejemplo. Y una idea yo diría tal vez, o mi interpretación como de racismo en ese sentido, como cómo le muestro al otro. Soy un poco más vago, pero a la final soy astuto para engañar o hacer pactos. Y Es en un diablo este más caso, tonto, ¿no? O sea, ¿ah? es un diablo burlable. Es un diablo al que le puedes engañar. No es el diablo, no va a permanecer, no va a ser una figura perenne, esta idea de que es un diablo fácil. Al punto que en el libro de Mugenbel, el ejemplo que pone del diablo en la catedral, ¿de dónde es? Es en Francia, no me acuerdo, pero que igual le hace construir, el pueblo le hace construir la catedral, pero la diferencia es que es 100 años más vieja la tradición de Cantuña, ¿no? Entonces lo que te habla de una persistencia del motivo, ¿no? Y de alguna forma también cómo en América se va asimilándose, pero un poco más tarde, ¿no? Igual, por eso es tan importante acá de Kempis, pero en el siglo XVII, ¿no? Y por ejemplo, por ejemplo, esta misma figura infernal, ¿no? Que construye la catedral, le hace preciosa, reclama para sí la primera cabeza, la primera cabeza que cruce el pórtico, y hacen que cruce un perro y el diablo ya burlado se siente tan engañado que rompe la puerta cuando se va. Al punto que en ese poblado todavía te dicen, mira, si está rajado es porque el diablo salió pues enojado, ¿no? Acá también, pues los niños, ¿te acuerdas en las rutas de leyenda que te decían, disculpe señor, ¿y dónde está la piedra de Cantuña? ¿Te acuerdas? Era la pregunta de cajón que les hacían a todos los compañeros de Quito Eterno, pues no. Disculpe señor, mi pregunta es, ¿dónde está la que falta? Y había alguien, bueno, ahí, sí, cachas. Pero, y eso es lo mágico de las leyendas y de las historias así, que tienen un bastante componente de identidad, porque no importa cuándo fue construida la iglesia, quiénes viven ahí, qué pasa ahí, el convento, no importa nada, nada, más que ese lugar exacto de donde yo quiero encontrar que la piedra falta, porque yo me construí en esa leyenda desde niña, desde niño. Los abuelitos, todos preguntan y van a seguir preguntando, porque es el primer leyenda, cuento que uno medio aprende a leer, medio, y ya le cuentan eso, o si no los padres se saben medio, pero se la cuenta. Entonces eso es lo mágico de esas Se construcciones. reinterpreta, ¿no? ¿Te acuerdas? O sea, y eso es lo chévere, porque alguien puede decirle voz falta acá. No, mentira. Yo encontré y es adentro. Y te llevan y cada uno pues está examinando las imperfecciones arquitectónicas de la iglesia para determinar dónde se ha producido aquel hecho fantástico, aquel hecho fabuloso, y lo tomas de alguna forma en ese sentido. Ahora, lo interesante es que no funciona siempre de la misma manera. Y ahí es donde está el aporte del capítulo 4 de Mugenbel, que él va a decir, primer eje, hay trabas, ¿no es cierto? Hay espacios donde circulan los contenidos y circulan de maneras distintas. Yo le estoy dirigiendo la tesis a un colega, allá en la PUSE, que trabaja sobre cómo funciona la prensa conservadora en el gobierno de García Moreno. Y uno de los principales, o sea, una de las primeras cosas que tuvimos que trabajar con él es la idea de quitarse de la cabeza de que hay una prensa y que ese ejercicio se entiende como hoy y que hay algo que se puede llamar prensa conservadora, que es un todo, ¿no? Porque o sea, él parte de la idea de, bueno, hay prensa, ¿no? Al principio les llamaba periódicos, incluso decía, el término periódico no deberías ponerlo si tuvo solo 2 ediciones o tuvo una, por ejemplo, ¿no? Entonces, entender cómo ciertos elementos van siendo asimilados. Y en este caso, por ejemplo, el caso de la tesis de él me dice, pero ¿sabes qué? La población lectora era mínima. Entonces el impacto de estas publicaciones debió haber sido únicamente en las élites. Y Mugenbel te dice, estaban diseñadas, pensadas y escritas en un estrato específico de la sociedad y se filtraban de maneras caprichosas, ¿no?
uno de los textos más bonitos respecto a esto es El queso y los gusanos de Carlo Ginzburg, ¿no? ¿Por qué un molinero ignorante y aparentemente que debería ocupar un espacio, por qué está leyendo cosas que no debía haber leído en un momento histórico específico? El padre de la microhistoria se sorprende, ¿no? Y dice, bueno, tengo un caso, o sea, más allá de todo lo que el tipo está demostrando hay formas en las que circulan estas cosas que no están planteadas o que no funcionan con recetas, es decir, no funcionan solo dentro de las élites, la comunidad las está leyendo de manera distinta, las poblaciones las están leyendo de manera distinta. ¿Y cómo se asimilan digamos que estos elementos en distintas poblaciones y en distintos momentos? Va a ser distinto, ¿no? Al punto que los dos ejemplos grandes que nos pone Mugenbel en la literatura diabólica, dan cuenta de esto, o sea, están circulando los Ars Morendi, ¿no es cierto? Hay todo un trabajo de pensar la muerte y de cómo debes morir, pero en el ámbito de lo popular es sumamente exitosa, ¿no es cierto? Esta suerte de literatura del diablo. Un diablo que en principio es socarrón, un diablo engañador, un diablo el que en los hermanos Grimm ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, adquiere esas funciones como de la muerte, ¿no? A la muerte le puedes hacer broma. Macario es Macario, a diferencia del personaje del cuento, Macario es muy serio, ¿no? Pero en el cuento europeo al diablo se le puede, para usar el vulgarismo, ¿no? Se le puede engañar, se le puede burlar, se le puede, ¿no? En ese momento, ¿no? Hay esta tradición popular, puedes engañarle. Yo me acuerdo que cuando yo tuve una experiencia bonita porque yo fui parte del teatro de alemán de mi universidad. Y uno de los retos que nos plantearon en un momento fue hacer el Fausto, ¿no? La obra de Goethe, en teatro, porque es una obra. Y había a un compañero, ¿no? Le disfrazaron de la bruja, ¿no? Que tenía que en un momento, ustedes saben, hay una escena en el Fausto en la que ya se ha concretado la apuesta, este diablo apuesta con Dios, le dice, muéstrame cuál es tu cristiano más fiel. Y le dices, Fausto, el doctor, el que sabe todas las cosas, el hombre viejo, lleno de conocimiento, ese es mi cristiano más fiel. Le dice, yo te lo corrompo. Ah, no puedes. Y ahí ese Dios, en el cuento de Goethe, apuesta con el diablo, ¿no? Vamos. Y el diablo se le aparece y le da todo lo que el doctor no puede tener, ¿no? Amor, deseo. O sea, la posibilidad de estar con esa chica que a él no le hace caso, y para estar con ella le hace joven, ¿no? O sea, todos estos dramas medievales se convierten en una de las grandes obras de la literatura universal. Y me acuerdo que hay una escena donde el diablo va con Fausto a donde la bruja, que es la que tiene que darle el verbaje para que se haga joven, pero el diablo va convertido en un dandy, ¿no? Va con su ropa, bien afeitado, más o menos como el Javier Ceballos Perugacci, ¿ya? Va así el diablo, ¿ya? Y cuando la bruja le dice, salgan de aquí, ¿quiénes son ustedes, no? El diablo le dice, ¿quién es du mich? O sea, le dice, ¿no me reconoces? ¿No reconoces a tu señor y maestro? Le dice, y la bruja se asusta, ¿no? Y le dice, pero señor, ¿dónde están sus patas? ¿Y dónde está su cola? Y quiere levantarle para ver el ano, ¿no? Que como dice Mugenbel, es la característica de la bruja y el diablo, ¿no? O sea, esta relación anal que tiene porque ella besa el ano del diablo. Y por eso al diablo se le representa así. Y es brutal, ¿no? Entonces, pero en cuenta cómo se va construyendo esa tradición que ya llega, pues, o sea, en la época de Goethe y en el romanticismo llega compuesta como una gran trama social, como el resumen de toda la época, ¿no? Pero que Mugenbel nos da puertas para leer que detrás de las Morendi habían otras formas populares de leer la muerte. Quisiera conectar. Una pregunta. Fausto, dale. Digamos, en el capítulo 4 se menciona además que, o sea, la culpa y la culpabilización individual digamos, ya estaba asentada dentro de la población y era un tema muy importante, ¿no? Entonces, digamos, había una versión del diablo mucho más poderosa y digamos, mucho más punitiva. Pero a pesar de ello, también se menciona precisamente en el tema de literatura que se diseñan estos Teufel, ¿no? Estos diablos que sirven para cada ocasión. Es decir, que las clases acomodadas podían conseguir estos libros donde un poco se decía cómo librarse de estos diablos que tentaban o al marido infiel o
o a la mujer infiel, etcétera, ¿no? O al que bebía mucho, etcétera. Entonces, ¿en qué medida era cierto que, digamos, esta tradición impuesta por la iglesia podía ser tan importante si al final del día, digamos, igual la gente continuaba teniendo una tradición del diablo que era más bien popular, ¿no? Que además era individual, o sea, así como la culpa era individual, también la libertad digamos, de expurgar esos pecados a través de la fe y de estos libros también era individual. ¿Cómo se pueden explicar esas dos cosas o pertenecen a dos tradiciones diferentes? No, conviven. Eso es lo interesante. ¿Se acuerdan que les dije la otra vez? Antonio Morel intenta plantear un esquema metodológico para entender las épocas de los Ars Morendi, ¿no? No es lo mismo, claramente, digamos que los manuales de un aparejo de Erasmo que los Ars Morendi del siglo XV, y no va a ser lo mismo que los del XVII, son distintos. Sin embargo, conviven. O sea, la idea es que metodológicamente para el historiador que va a analizarlos, está muy bueno, pero es como el librito que llega a vos de tu abuelo, ¿no? Yo me acuerdo, y les cuento, o sea, como en plan anécdota, ¿no? Yo tenía un libro que a mí me gustaba de niño. ¿Será que sí? Desde siempre me atrajeron estos temas, pero mi papá tenía en su biblioteca un libro con un diablo en la portada, ¿no? Era de Enrique Jardiel Poncel. Se llamaba 5 kilos de cosas. Y la cuestión es que tenía un diablito, y eso le hacía fascinante para mí, ¿no? Y estaba con llave ese libro. No sé por qué lo tenía con llave. Quizá consideraba a mi papá que, a pesar de que este es un humorista, un poco sátiro, ya para su época, para el día de hoy, ya resulta un poco fuera de lugar, pero es divertido. Y la cosa es que, claro, ¿no? Cuando yo por fin pude tenerlo, digamos que ha llegado ese libro a unos 8 años, era un libro sin dibujos, pero con un diablo, ¿no? Entonces yo decía, tiene un diablo, loco. Y yo era un cristiano, verás que yo me eduqué en el colegio marista, ¿no? Entonces, que la comunión y toda la cosa, ¿no? El meollo es cuando yo enfrentaba esas dos cosas. ¿Por qué me gusta tanto la figura de este diablo? ¿No? Y yo, por otro lado, estoy en la iglesia recibiendo toda esa imaginería, ¿no? Tenía por un lado una imagen de un Cristo en mi casa, en mi cuarto, y por otro lado no sé por qué, por ejemplo, cuando yo veía a He-Man, no quería que gane He-Man. Yo quería que gane Skeletor, me gustaba físicamente, era una calavera, ¿no? Entonces yo decía, ¿cuándo llegará? Y cada día veía el episodio con la esperanza de que esta vez iba a ganar. Era una imagen loca que puede estar rondando mi cabeza. Pero lo cierto es que ese ser humano, que en este caso soy yo, ¿no es cierto?, está tomando tradiciones que le llegan desde múltiples puntos, ¿no? Yo tuve un tío abuelo cura, y digo tío abuelo porque la leyenda, bueno, la historia en mi familia que se contaba es que mi tía, una señora mayor de 63 años que no había tenido hijos, le sacó de los lasallanos seduciéndole a este señor, ¿no? Entonces, claro, ibas a su casa y yo me le cogía los cristos y las cosas, porque también me traía toda esta iconografía. Al mismo tiempo estaba leyendo lo de mi papá y al mismo tiempo veía He-Man, ¿no? Entonces, mira lo complejo que es eso, ¿no? O sea, cómo vos bebes de múltiples tradiciones y de alguna forma cada ser humano las sintetiza y les explica. Estos seres humanos que están viviendo en estos otros periodos no son distintos, quizá están en periodos más rigurosos, menos rápidos, pero y eso es lo que quería un poco, o sea, ocasionar con la pregunta que le hice a la Lore. El diablo de Cantuña, las leyendas, esta mitología popular, vive con el enorme aparataje de la iglesia contrarreformista en Quito, ¿no? O sea, y subsisten, y viven los dos. Y Mugenbel te dice eso, o sea, la eficacia de la iglesia siempre es relativa, porque quizá nunca el sacerdote se da a entender 100% bien. Antonio Morel empieza diciéndote que los Ars Morendi son primeramente compuestos para los sacerdotes que eran tan o más ignorantes que la población. O sea, entonces, o sea, los impactos que tenía la imaginería, cómo lo iba a asimilar la población, te habla de que, por ejemplo, por un lado era exitosísimo el Ars Morendi, porque alguien te está diciendo cómo debes morir, y morirse no es poco, como dice Cristina Barile.
Pero por otro lado, al mismo tiempo se están consumiendo estas novelitas de demonios, ¿no? Se está consumiendo estos cuentos. ¿Ya leyeron esos cuentos? O sea, yo pongo alguna cosa en mi estado y la gente dice, oye, qué cosas tan groseras que ponen. Me excuso diciendo que son del siglo XVI, para que no vengan a decir que, bueno, este tipo está leyendo algún escritor del siglo XX absolutamente depravado. No, no. Nos parece extraña esa tradición y le sentimos ajena, pero está conviviendo, ¿no? Tiene ese carácter de capas la cultura. Por eso es lo que yo al principio cuando les proponía entender estos cristianismos contra estas tradiciones andinas, era justamente para quitarnos de la cabeza esta idea dual, explicativa, simple, ¿no? Sino que más bien llegan tradiciones que se van incorporando, se van resignificando, que cada conglomerado, de acuerdo a sus posibilidades, les va dando un sentido. En el texto de Jimena Escudero, hay esta anécdota de San Jacinto de Polonia, que era un santo muy venerado en el periodo colonial, en el siglo XVII. Ella no sabe por qué en algún momento llega a Yaguachi esta imagen y hace algún prodigio, ¿no? Y este mismo santo polaco, ya poco venerado hoy en día, ¿no? Es un santo absolutamente popular en Yaguachi y se lo ha rebautizado como San Jacinto de Yaguachi, pues. ¿Cachas? Entonces vos dices, esto era otra cosa. Sin embargo, ha cambiado. O sea, y es bonito que cambie. ¿Alguien quiere opinar? Bueno, no es el único caso en el que se inventa o refuncionaliza un santo. Aquí hay un caso muy interesante en Guamote, el San Carlitos Carnaval, que inclusive tiene una pequeña urna en un lugar público, un lugar expuesto. Algunos dicen que se deriva de Carlitos Tolendas o de carnes tolendas, pero pues así es como se lo vivencia, ¿no? O sea, no importa que no exista, no importa que el hermano Gregorio no sea santo, ¿no? No importa que se sepa muy poco de su vida o cosas así, como que más veces esa presencia, esa impresión que deja. Así es, y eso es lo chévere, ¿no? De este tema en particular. Yo tenía una tía médica que se hizo operar por el hermano Gregorio, ¿no? Y era gracioso porque yo, o sea, estudiante de sociología en ese entonces, yo le decía, pero tía, vos eres médica, ¿cómo? Y ella decía, algo malo me pasa y esto no, ya el santo hermano. El médico es muy creyente. O sea, la persona que se relaciona con estos espacios es muy creyente. Eso hemos hablado con la Pau y es parte de tu trabajo, ¿no, Pau? O sea... Rápidamente me hace reflexionar sobre la idea de que efectivamente ser un especialista no te vuelve un experto en todo. Digamos, no necesariamente por tener ese conocimiento naturalmente conoces de esas otras cosas. No es como el médico que te recomienda el dióxido de cloro. Entonces, para ponerlo en el contexto actual. Así es. Entonces, así es. O sea, y en este espacio, o sea, lo que hemos encontrado es un espacio del más allá en disputa, tan disputado, ¿no es cierto? Tan diverso, tan loco, tan extraño, que esta idea que teníamos de una muerte buena y una muerte mala se ha transformado en un matiz enorme de posibilidades de muertes buenas, de muertes malas, de muertes al menos, de muertes que se dicen, de muertes que no. Mientras Erasmo proponía este ideal del humano, ¿no es cierto?, renacentista, de este humano bondadoso por naturaleza, que nos parece a nosotros justo y lógico y toda la cuestión, por debajo habían toda esta suerte de tramas, de escaparates diabólicos, ¿no es cierto?, de acciones. Se le está dando forma a una figura. Y aquí es algo que yo les había puesto en una de las diapositivas. Si ven estos demonios, no, sí le ven cómo está representado, ¿no? O sea, la representación es brutal, ¿no? La parte fálica, cómo está orinándose sobre los elementos sacros, pero al mismo tiempo, miren, está en construcción esa imagen, ¿no? Y eso es de lo que habla Mugenbeld. A ratos bestia, a ratos un ángel demasiado hermoso, a ratos una mujer, ¿no? El tema de la mujer, lo diabólico, es tenaz, ¿no? Es la que tienta, es la que bla, 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 y ahí viene un montón de elementos de los que han tenido que las luchas de mujeres quitarse
de encima, pues en estos últimos tiempos, ¿no? Lo que tenemos que darnos cuenta, creo que principalmente, o sea, como punto relevante, es que estas figuras, ¿no es cierto?, que están disputando el más allá, ya vimos la cama del difunto, ya vimos qué es lo que pueden hacer por nosotros los ángeles. ¿Quiénes son los otros que disputan? Estos, ¿no? Son elementos en construcción, no son fijos, ¿no? Pueden ser desde ese diablo jocoso, ese diablo del puente, ¿no? Que te entrego el puente si me das las 3 primeras cabezas que pasen por el puente y resulta que le mandas una col y es la primera cabeza, porque la col en alemán es Kopf, ¿no? O sea, es una cabeza de col. Le mandaste y jaja, le engañé al diablo. Se va a transformar paulatinamente en ese poder maligno y brutal a través de los procesos reformistas y contrarreformistas, pero no es la única imagen que va a quedar del diablo. Sin embargo, si ustedes leyeron el texto de Mugenbel, se van a dar cuenta que, por ejemplo, esta relación de la persona mística con el diablo es natural. Lutero, por ejemplo, esta capacidad que tiene de verle, ¿no? Y de negociar con él. Él le ve, en ocasiones también le ve transformado en una mujer hermosa. O sea, es un temor a lo cotidiano, ¿no? Entonces, aquí les pongo, por ejemplo, esta idea, miren, jamás está, y esta representación bonita, ¿no es cierto?, en la que este diablo, ¿no?, porque no es todavía la figura de un emperador del infierno, sino un diablo, ¿no?, que tiene a la muerte en su pecho, a la mujer en su estómago y su órgano sexual, ¿no?, y que es bestia además, ¿no? Se va perfeccionando conforme pasan los tiempos. Mugenbel nos pone 2 fechas importantes del concilio, el segundo concilio de Nicea de 787 en el siglo VIII, determina la existencia de demonios y entidades de aire y de agua. Y en el concilio de Letrán se debaten por la función de ángeles y demonios, 1215, siglo XIII, ¿no? O sea, la iglesia está pensando quiénes son. Estas formas, ¿no es cierto?, variadas, van a estar intrínsecamente relacionadas con las lecturas que se puedan hacer, tanto de la Biblia como de los elementos anteriores, ¿no? Cómo yo, por ejemplo, puedo otorgar, des en cuenta que hay un momento en el que tanto como dice Antonia Morel, dice Mugenbel, todo el mundo dice, aquí hay 3 elementos que hay que tener en cuenta: Europa en crisis, Europa enferma y América, ¿no? Y cuando hablamos de América, es brutal, porque ese otro al que Isabel de Castilla decía, almas que traer al cielo, los otros dicen, bueno, y también demonios, ¿no? Y también salvajes, ¿no? Entonces, esa figura del mal está en construcción continua. El proceso de individualización de la culpa y de la individualización de la salvación, por tanto, tiene un correlato. Tiene que ser necesariamente leído a un correlato nuevo de salvación, en el que esta alma está disputándose nuevos elementos, ¿no? No solamente para su salvación, sino nuevos elementos. Esa cama que habíamos visto que se va transformando en el campo de batalla en la iglesia, en la contrarreforma, ya no se pelea con el diablo ladino, con el diablo del puente, con el diablo de la Biblia, ya no se pelea con ese diablo, sino con la conformación de una jerarquía infernal, estratégicamente diseñada por la iglesia, ¿no? Y por clérigos. O sea, esta jerarquía del infierno, ¿no?, estos demonios, esta demonología, y el cuerpo como ese espacio de la lucha. Ya no la cama, ya no el espacio, sino el cuerpo como el espacio de la lucha. Pero ya y ahora que dices de esto del cuerpo, había una parte del texto que me llamó mucho la atención y hablaba de Lutero y cómo se empieza a relacionar con lo, digamos, diabólico, con el diablo, a las diferencias, por ejemplo, al que estaba picado por la viruela, al que tenía alguna discapacidad, que se veía monstruoso, a las mujeres, cómo se empieza a hacer ese trabajo de vincular, ¿no?, la diferencia con lo diabólico. Así es, o la mosca, Pau. La mosca, que le parecía lo peor del mundo. Claro, entonces, si la mosca toca, o si la mosca... Des en cuenta cómo se va a ir desarrollando y cómo se va a ir perfeccionando este discurso, ¿no? Da paso a un proceso total de represión, que es el que nos va a llegar a América, es la iglesia contrarreformada. Entonces, aquí ya como para explicarlo de manera más esquemática,
En los siglos XVI y XVII se genera una profunda transformación en las sociedades reformadas y contrarreformadas. Lo que les había dicho, crisis política, crisis religiosa y el descubrimiento de América. Los textos erasmistas que proponían la bondad del hombre y la determinación individual parecen no ser tan efectivos. Mientras tanto que aquellos que se relacionaban con la idea de Lutero, de la sospecha, de ese entelequia en acecho, de ese demonio que está cuestionándonos, parecen ser muy populares, ¿no? Ante la idea del Dios terrible, vengador y celoso que propone la reforma y la contrarreforma, se contrapone la idea de generar una maquinaria maligna que sostenga esta legalidad. El demonio, ¿no es cierto?, perfeccionado, ese demonio, esa contraparte que está luchando por el alma del difunto, va a ser esa contraparte, ¿no? Entonces, aquí les pongo como este elemento, con un cuadro del Bosco al fondo, ¿no? Hay una disputa en torno, o sea, la primera disputa va a ser en torno al papel del demonio y cómo aparece como expresión de la cultura en la época, ¿no? O sea, ¿qué papel va a tener? ¿Qué forma se le va a dar? ¿No es cierto? Luego la acción individual a la que afecta este demonio. ¿Cómo se convierte el escenario, el cuerpo en ese escenario de disputa y de pecado? Y luego la idea de culpa que motiva, ahora más que nunca, a generar más pruebas de la existencia de Dios. ¿No es cierto? Entonces, por ende, es necesario formar enemigos como el diablo, la bruja, el otro, lo que decía la Pau hace un rato, ¿no? El otro como ese gran enemigo, el sexo, el miedo a uno mismo, y aparece como ese leitmotiv. En la Alemania protestante, y ustedes ya habrán visto, ¿no es cierto? Lutero cree en el diablo, Lutero cree en un diablo cotidiano y concreto. Ese demonio satírico y burlón del medioevo no es del que debe tenerse en cuenta como el ejemplar demonio, ¿no? Sino que se convertirá en un elemento disputado. Y por otro lado, ¿no es cierto?, aparecen frente a la literatura contrarreformista y reformista todas estas tradiciones literarias, ¿no? Los Teufelsbücher, que son éxitos editoriales, ¿no es cierto? Los libros del diablo, Teufelsbücher, que significa libros del diablo, ¿no? ¿Quiénes están componiendo? Los pastores, élites. El objetivo, ¿no es cierto?, que intervenir, ¿no es cierto?, como una suerte de sanción moral en este espacio donde los vicios, los pecados, la vida social, familiar o la demonología están afectando las relaciones sociales. En el lado francés, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, esto es lo que les había tratado de explicar hace un rato, ¿no es cierto? Surge esta idea del pacto, ¿no? Este demonio con el que se puede pactar, el demonio de Fausto. Y por último, también esta idea que va contra Erasmo, ¿no? La idea de rechazar el pecado del ilustrado, el pecado del conocimiento, del ocio, el pecado del gozo, ¿no? El demonio es poderoso y se aparece en estas formas, ¿no? Le tentó a Fausto. En Francia el ambiente también es un ambiente igual, de crisis, intolerancia, y aparecen tres tradiciones, ¿no? Las historias trágicas, las historias de Camus y las historias de Rosette, que tienen como objeto esta idea de dar forma, ¿no es cierto?, a un demonio popular, pero un demonio popular con un cierto carácter moral, pero muy potente, vomitivo, brutal, ¿no? Entonces, ahí es donde llegamos creo que a darnos la vuelta digamos que por la forma que quedan esas tradiciones. Yo rescataba al menos dos, no de la primera tradición francesa, pero sí de la de Rosette, ¿no? La idea, por ejemplo, de estos relatos muy, muy efectivos a nivel editorial, muy descriptivos y muy crudos, ¿no es cierto?, en cuanto a la presencia del mal, pero al mismo tiempo supremamente engarzados con todos aquellos elementos que están prohibidos, ¿no? Por ejemplo, que dice, ¿no?, que concierne a la historia de los amores de un hombre con un demonio que se le aparece bajo la forma de una doncella. ¿Ya? O sea, un súcubo, ¿no? Dice Rosette que este relato va a servir para catalizar todos los temores que en la época de alguna forma capitalizaba la mujer. Porque de alguna forma esto va a dar paso a la constitución, ¿no es cierto?, de ese elemento, esta relación incestuosa con esta entidad, ¿no es cierto?,
va a dar como resultado también a la idea del vampiro, del zombie, si quieren llamarle de alguna forma, este muerto descarnado que puede caminar, ¿no? El relato, ¿no? Entonces se desarrolla el encuentro amoroso entre el sujeto con esta señora, ¿no? Muy guapa, y dice, se desarrolla entonces un encuentro amoroso con las palabras amables de una parte y de la otra, y las quejas de la dama contra su marido detestable, junto con los dos compañeros, ¿cierto? La Zakir, no sé qué significa, escolta a la retrasada dama hasta su residencia, donde la convence a entregarse, ¿no? Si bien obtienen el descontado placer juntos 2 veces, el hombre satisfecho logra convencer a su amante de conceder los mismos favores a sus 2 amigos. Una vez consumado el acto, los 3 la contemplan sin dejar de alabar sus perfecciones. Su perfil, su frente de marfil, el brillo de sus ojos, sus cabellos rubios, su pecho de nieve, las rosas, los lirios y los claveles de sus mejillas. Finalmente ella se levanta y les pregunta si saben con quién han tenido tratos. Al decir eso, se recoge la falda y sus enaguas y les muestra la carroña más horrible, más vil, más infecta y hedionda del mundo. O sea, es decir, había tenido tratos con el demonio, ¿no? Más fuerte me parece aún el relato que ya hace en la tradición de Camus, que Mugenbel le llama de los espectáculos del horror, ¿no? Se había vuelto un poco más terrible, ¿no? Y ahí dice que hay una tradición del concubino hediondo, ¿no? De este tipo que tiene un amante y que, bueno, convive con ella mucho tiempo y que cuando está en el lecho de muerte rehúsa a reconocer su relación incestuosa de esta mujer que tenía relaciones con él fuera del matrimonio, y él se convierte, ¿no? Él dice, una vez en el lecho de muerte, juró no abandonarla jamás, pues el confesor le había sacado esa promesa por la fuerza y luego pidió a su amante que lo besara, ¿no? Es en ese entonces cuando el hombre muere sobre el seno de esta perdida. Apenas 1 hora más tarde se convierte en carroña, tan repugnante que no solo el cuarto, sino toda la casa dejó de ser habitable por el exceso de hedor. Lo depositan en un ataúd, pero el olor atraviesa la madera, le ponen cera, cola, masilla en las uniones, pero sin resultado. Lo colocan en un féretro de plomo que solo 2 de los poseros aceptan llevar. Enterrado en la iglesia, 6 pies bajo tierra, con una tumba por encima, el cadáver infecta tanto el lugar que hay que desenterrarlo para inhumarlo en un cementerio, cuyo aire pronto se contamina al grado que nadie se atreve a pasar por ahí para ir a las misas. Desenterrado de noche y depositado en un campo, finalmente lo arrojan al río, cuyas aguas se contaminan de tal manera que luego se encuentra gran cantidad de peces muertos y podridos. Su concubina, que confesó haber vivido este pecado y de haber tenido hijos con él, fue desheredada a pedido de la familia. Según algunos murió de pena y según otros vivió todavía algún tiempo en la miseria. Camus concluye el relato haciendo mención al vicio infame de la incontinencia que arruina el cuerpo, el alma, los bienes, el honor y la reputación. Es brutal, ¿no? O sea, si se dan cuenta, no es para nada un relato agradable, es una figura demoníaca a todo dar, ¿no? Que dice, ¿no? Y como colofón de lo que yo tengo que decir esta tarde, es básicamente esta idea de que hemos hecho un giro, ¿no? Y que al que vamos a darle la próxima semana un giro muy interesante, sobre todo para Fausto y para Esteban, porque tiene que ver con cómo estas tradiciones, cómo el Ars Morendi, la literatura diabólica, cómo estas tradiciones, cómo esta interpretación de este demonio que circula, que pelea el alma, se traducen en una geografía particular de la muerte y en una estructura de la muerte, que va a ser una estructura funeraria particular, una estructura funeraria que tiene forma y fondo, ¿no? Entonces, no sé si quieren aportar algo, que quizás Esteban, que no ha hablado. No, yo no tengo mucho que aportar. A mí me sorprende lo complejo de todas las relaciones que se están manejando ahí al mismo tiempo, ¿no? Y todas estas ideas al mismo tiempo. Me imagino que por eso se justifica o se entiende el inmenso esfuerzo que hace
la iglesia por las reglas y la institución para controlar un poco todo ese panorama que estaba en conflicto. Una vez que ya tienen una idea súper clara, entonces tratar de ordenar todo ese Es interesante esto, me parece a mí muy, muy pertinente, sobre todo que pienses dentro de tu proyecto que no hay capital político e ideológico tan fuerte que pueda anular las interpretaciones populares. Y eso va a ser ese va a ser como una lectura histórica, ¿no? O sea, y creo que Mugenblet sirve para hacer eso. O sea, cómo con esa potente, porque recuerden que estamos hablando de territorios donde la iglesia está reformada, es decir, con luteranos y calvinistas, o territorios donde la iglesia está contrarreformada, con este catolicismo absolutamente brutal. Y sin embargo hay la posibilidad de ir a buscarle al diablo en forma de esa dama sensual, o de... Bueno, miren lo que pasa acá, ¿no? Todas esas tradiciones, toda esa demonología andina, ¿no? Los duendes, las viudas, ¿no? Y cómo persisten, ¿no? Frente a un catecismo que parecería ser ineluctable, que parecería ser indestructible. ¿Qué opinas, Fausto? Digamos, me parece súper interesante desde el punto de vista en que hay también, y eso también se mencionaba en el capítulo 4, respecto de que nuevamente es la idea de interponer orden, ¿no? O sea, lo que mencionaba Esteban, o sea, la interposición del orden. Y una cosa de las que, digamos, Max Weber y había leído poco al respecto, pero es este capítulo que menciona el protestantismo y el inicio del capitalismo en el mundo, donde yo no, digamos, cada vez que leo no puedo evitar hacer la relación entre cómo va dando forma a esta situación de orden, a estas nuevas formas de relaciones. Entonces, una cosa que a mí me sorprende es cómo la ritualidad, y digamos, tratando de hacer una interpretación ya dentro del ámbito de lo que estamos estudiando, cómo todo estos ritos y estas tradiciones van dando forma también a las relaciones que nosotros mantenemos hoy en día. Y de lo que tú mencionas ya respecto del proyecto es cómo esta ritualidad que nosotros mantenemos en los niños, estos ritos de paso, van más allá definitivamente de lo que puede ser cualquier forma de administración de lo que llamamos el campo de la muerte, ¿no? Entonces, como que hay una tradición y hay unos, digamos, hay un significado cultural que es mucho más profundo de lo que uno cree, pero que no está, digamos, que ustedes lo conocen, desde los estudiosos de la materia lo conocen, pero no se conoce desde otros campos, a pesar de que están atravesados transversalmente por él, ¿no? Entonces, eso me pone a meditar mucho al respecto de cómo poder interpretar todo esto y darle forma en la medida en que tú estás administrando todos estos mismos elementos. Cuando Weber hace los ensayos de la ética protestante, es supremamente interesante porque de alguna forma intenta equiparar el papel del trabajo como servicio a Dios en las sociedades que habían optado por la reforma. Correcto. Y la estructura del papel del trabajo en una devoción de lo cotidiano. Correcto. Pero a diferencia, y ahí es donde viene la eficacia, no solamente el trabajo de Weber, ¿no? Sino esa eficacia del sermón protestante se topa con toda la imaginería que también había producido, porque uno a veces también tiende a verle maniqueamente, simplemente ha cambiado la cosa y esta gente se va desvinculando del culto católico que preconiza esta idea de la muerte fatal y toda la cuestión, y llega a otros resultados, ¿no? Sin embargo, es mucho más diverso. Entonces, y por ahí va la... Y otra cosa es como, claro, esta idea también maniquea de que, o sea, el protestante es trabajador, entonces el calvinismo, la idea del trabajo, Lutero versus el catolicismo y que fue traído a América, entonces nosotros somos más vagos porque nuestros conquistadores fueron católicos y el catolicismo no estaba pegado al trabajo, sino más bien al gozo. Entonces, así es, y no es así ni acá, claro, no es correcto. Allá. O sea, de hecho, la gran tradición demonológica y de la literatura se están dando cuenta que está generándose en Alemania.
O sea, los Teufelbucher son alemanes, o sea, y es literatura del norte de Europa, y impacta, y circula, ¿no? Se convierten en Latinoamérica en una suerte de narraciones, ¿no? En lo que hemos hablado antes, ¿no? En este diablo burlón, pero que vive al lado del diablo de la compañía. No sé si al diablo de la compañía se le podía tener miedo. O sea, son dos cosas distintas, ¿no? No sé si el diablo de Cantuña es el que preside ese tribunal infernal al que te llevaban de niño cuando vos veías el cuadro que está pintado por De la Cruz en la compañía. No, ese no parece bueno. A ese no, capaz que con ese no firma un pacto. Está torturando a todo el mundo. Está sentado en una silla, tiene un trono. Es una locura, ¿no? Y es lo que te dice, se va generando. O sea, y esto es paradójico, porque la gente que, por ejemplo, que les acusa de brujería a las mujeres y toda la cuestión, toda esta jerarquía infernal es producto de la iglesia, ¿no? O sea, la iglesia es la que determina, luego debe haber un príncipe, y este tiene que tener poder sobre estos otros. Y todos estos que son, digamos que, manuales opuestos a los Ars Moriendi y a los evangelios, todos estos manuales ocultos, los de Chiridiones, los libros de San Cipriano, que son estas ciencias ocultas, ¿qué son? No es otra cosa que intentar dar forma al lado, o sea, a toda esta geografía espiritual, pero que no te contaba la iglesia, ¿no? Entonces tiene que tener forma, y este diablo tiene que ser fálico, y este diablo tiene que ser apestoso, este diablo tiene que ser lujurioso. O sea, y si la iglesia te prohíbe es por algo. Ahí Franklin ya se ruqueó. No, aquí estoy pendiente, no hay problema. Se ruqueó. No, mentira, Franklin. Una pregunta, quizás para Lore, que conoce más estos temas. ¿Hay alguna historia formal del diablo de Cantuña? Digamos, ¿hay alguna fuente que sea como, o es básicamente tradición oral y en alguna medida, digamos, leyenda? El padre Juan de Velasco tiene, hay también otra, más, o sea, como formal, Cantuña sí existió y hay un testamento de él, entonces sí es algo, ahora que le relacionen con la leyenda es otra cosa, porque no se sabe a través de la historia quién mismo pactó, según la leyenda, ¿no? Si fue el padre, el abuelo, porque habían entre generaciones y generaciones 3 Franciscos Cantuñas. Entonces, luego el padre, Juan de Velasco, cuenta esa idea de llegan los españoles después de que Rumiñahui había quemado toda la ciudad. Un español de apellido Juárez se hace cargo de un joven que es llamado Francisco Cantuña, le va y de alguna manera le cría, le cuida, pero de repente ya el señor Juárez Juárez le pone ahí porque no se sabe con exactitud, ya se hace mayor y en cambio Cantuña, que sabía dónde están enterrados los tesoros de Atahualpa, se puede decir, algunos cuentan de esa forma la versión, va, desentierra los tesoros, sale y como estaba justo en unión con los franciscanos, le atrapan diciendo a las autoridades de dónde está sacando un indígena oro o estas riquezas. Y él ahí cuenta que cuando va a desenterrar, pide permiso al supay. El supay de alguna manera es, en la cosmovisión andina, este ser que está en el Ucupacha, como el de los ancestros. Y los católicos lo que dicen es del demonio, porque sí está en este sentido donde los muertos es del demonio o algo parecido. Entonces ahí surge toda esta idea de está haciendo un pacto con el diablo. Y el diablo era lo malo, sabiendo que en la cosmovisión andina no hay ni el bien ni el mal. Y ahí le atrapan y ahí pasa todo que ya sabemos la historia, que hacen un pacto con el diablo y termina la obra tan rápido y hasta el día de hoy se sigue buscando la piedra, que supuestamente es cuando uno se para en la parte central de la plaza, ve hacia el lado derecho y hay unos sumideros de agua, como que va botando agua. Y de un lado hay 7 y del otro lado hay 6. Entonces uno
cuenta que de toda esa estructura, la piedra que le falta es esa, porque no hay un pedacito ahí de piedra. Pero de ahí sí es muy fantástico todo lo fuera de la leyenda, lo de Cantuña, porque aparte del testamento, una persona tan noble, herrero de la ciudad, y hasta ahora hay muestras de que un tal Francisco Cantuña sí existió, porque cuando uno se va al convento, o sea, se para en la iglesia, al lado derecho queda la puerta del ingreso al convento. Uno antes de ingresar al convento regresa a ver y esas puertas, en la parte de arriba hay una inscripción muy pequeña con letras ahí talladas que dice: esta obra la hizo Francisco Cantuña. Y es la obra de Cantuña. Uno ingresa al convento y ahí también ve una lápida. No es que esté el cuerpo enterrado ahí, sino solo la lápida que dice: esta es la la lápida de Francisco Cantuña y de sus descendientes. Y el cuerpo realmente de Francisco Cantuña, y por eso se llama así la capilla de Cantuña, es cuando uno se para en la puerta de San Francisco, en la matriz, en la principal, 2 puertas más hay. Una del centro es la de San Buenaventura y la del final se llamaba la capilla de la Virgen de Dolores. Y a partir de que le enterraron a Cantuña, se comenzó a llamar popularmente y hasta ahora quedó en el imaginario como la capilla de Cantuña. Cuando se ingresa a esa puerta, en el tercer retablo a la derecha está el retablo de San Francisco de Asís con las llagas ahí, abiertos los brazos y con 2 ángeles. Y en la parte de abajo ahí dice: aquí yacen los restos de Francisco de Cantuña. Entonces va mucho más de la leyenda, pero es más fascinante la leyenda que la misma historia. Son de las dos fascinantes. De hecho, la próxima semana vamos a averiguar por qué está ahí, qué es una capellanía, qué era una cofradía, cómo se compraban esos espacios y cómo se determina esa geografía primaria de la muerte. En este caso, en nuestra ciudad, en Quito y en Riobamba, no sé cómo habrá sido. Ahí, Franklin, tendrás que traer y de alguna forma ilustrarnos, porque de Quito tenemos, y al menos en este curso sí hay ejemplos, pero supongo que tenía una estructura similar en todas las, digamos que todas las ciudades hispanas, la conquista, el damero, la estructura del lugar era muy importante y muy eficaz. Y esta es una estructura que no solamente, y ahí es donde entran los arquitectos, ¿no? Recuerdan que este libro del que saco la lectura de la próxima semana, donde está el texto de guerra, está dedicado a José Jaime Ortiz, ¿no? Un arquitecto que fue importante para el diseño no solamente de la ciudad, sino también de sus espacios funerarios. Y entonces ahí también, por ahí puede servirte como para pensar el espacio. Esteban, creo que hemos llegado al tiempo. Discúlpenme mil veces por haberles convocado un sábado, que es un día de reposo. Lamentablemente me enfermé, pero esperemos que no vuelva a pasar. Yo quiero agradecerles por haber venido hoy, por haber charlado. Yo sabía que los Wambras no iban a venir porque ellos tienen a la universidad de por medio, entonces seguramente dicen: yo voy a ver la grabación. Pero de todas formas, si me están viendo, ya saben que hablé de ustedes. Franklin, por favor, la próxima clase, que es de lunes, tú ya lo leíste, así que no va a ser un gran trabajo para vos. El jueves desde el Franklin. Jueves. Sí, el jueves desde el Franklin. La Pau y el Fausto, por favor, el tema de las cofradías como una exposición más bien crítica, ¿no? Aunque todos los vamos a leer, es interesante este tema del que habló ahorita al final la Lore. Espero que no haya sido un suplicio reunirse en sábado. Franklin, ¿vas a decir algo? Una pregunta. Si un suicida se suicida, ¿es un suicida más o es un suicida menos? Las dos. Claro. El Franklin. Bueno, ponles eso en el chat a los Wambras para que se diviertan.
Solamente, perdón, Leo, es del texto de Guerra, ¿no? Guerra es del que me toca. Guerra es del tuyo, el de La Pau es del de Maldonado. Recuerda que solo es del capítulo 3. Son muy divertidos los dos. Quiero decirles otra cosa. La próxima semana, para quienes quieran tener las tutorías individuales de los proyectos, ¿cómo se llama? Voy a diseñar un horario en la tarde, noche, como de 15, 20 minutos, no más. Los días en los que puedo y les voy a compartir en el WhatsApp. Entonces, así si quieren van reservando y yo tengo ya eso como una hora de hablar y de conversar. Esta semana fue imposible, estuvo bien duro para mí hasta el día miércoles, no me terminaba de sentir bien, por suerte ya tuvimos clase y ahorita estamos recuperados. Recuerden que el texto base es A10, no se manden todas las 60 páginas que están propuestas, pero intentemos entender, ¿no es cierto?, la relación que va a plantear. Ya tenemos la relación espiritual, iconográfica, narrativa, constructiva de todas estas figuras, el espacio, por qué era importante morirte en las iglesias. Y aquí viene todos estos debates que luego se van a ir complejizando, son unas disputas geográficas bien interesantes. De mi parte, un gracias y un abrazo fraterno siempre. Gracias a todos, saludos atentos. Gracias. Muy bien. Nos vemos, amigos. Gracias, hasta pronto.